¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, también a todos los sevillistas que nos siguen en las distintas vías de los medios de comunicación del Sevilla Fútbol Club, en el canal YouTube, en Facebook, en Sevilla Fútbol Club Televisión y en Sevilla Fútbol Club Radio, en el hotel de concentración del Sevilla, en Algorza. Una semana importante donde llegará el primer partido amistoso y aquí vamos a contar nosotros minuto a minuto lo que pasa con el conjunto de nuestro primer protagonista aquí en la concentración. Empezamos nada más y nada menos que con el técnico del Sevilla Fútbol Club, Julen Lopetegui. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. La primera pregunta no puede faltar. ¿Cómo marcha el trabajo, la pretemporada? Bien, marcha bien dentro de lo previsto, evidentemente. Inicios de pretemporada donde todavía el grupo no es homogéneo por muchos motivos. Y donde lógicamente tratamos de aprovechar en cada momento a cada futbolista con lo que creemos que le tenemos que dar, ¿no? Y poco a poco que ese momento se vaya siendo más homogéneo en todos los sentidos hasta llegar a un punto donde entrenemos todos por igual. Ahora lógicamente no estamos en ese momento porque unos jugadores han llegado de una manera, otros de otra, pero bueno, tratando de aprovechar el tiempo que tenemos y tratando de mejorar en todos los aspectos. El primero, la adaptación lógicamente al esfuerzo y a preparar una buena base para poder trabajar en buenas condiciones. Lo que sí es verdad que es una semana importante, ¿no? Para seguir haciendo grupo, para ir conociendo de nuevo la idea del entrenador. Esta primera de las dos concentraciones siempre es fundamental, ¿no? Sí, todas las pretemporadas son muy importantes y en todas las pretemporadas hay momentos diferentes. Este es el momento de toma de contacto con el trabajo. Es cierto que ya llevamos años trabajando y hay un conocimiento de lo que buscamos en el juego, con lo cual tratamos también de empezar un poco a eso que te decía, ¿no? A poner una buena base para poder afinar en diferentes aspectos, tanto a nivel de líneas como a nivel individual, y tratar, una vez que vayan adaptándose y llegando más jugadores, lógicamente faltan muchos jugadores, el poder conseguir esa homogeneidad que vamos a necesitar luego en la competición y también en el entrenamiento. Viendo la situación que tenemos todavía, qué bonita palabra, ¿no? La pretemporada, que parece que es algo nuevo, ¿no? En el fútbol. Sí, bueno, para nosotros hacía 2 años que no la sentíamos, ¿no? Porque el año pasado no pudimos tenerla prácticamente por los motivos que todos sabemos, y bueno, este año tenemos una posibilidad. Es cierto que nos hubiera gustado, la pretemporada ideal es contar con todo tu equipo para poder trabajar en esa línea de homogeneidad y colectiva de equipo que ahora mismo pues lógicamente no tenemos, y trataremos de adaptarnos a la realidad que tenemos para poder sacar provecho lógicamente del momento que nos toque, ¿no? Lo que sí es verdad que dentro de esta pretemporada se está preparando realmente pues el inicio de un nuevo curso y esa ilusión la tenemos de nuevo, ¿no? Sí, hombre, siempre se describe una pretemporada en lo que tú dices, ¿no? En ilusión, lógicamente en muchas ganas, muchas situaciones en las que todos los jugadores parten, aparte con la ilusión y con el objetivo de trabajar, pues con el objetivo también de agradar a los cuerpos técnicos, y es lógico, esa situación se vive, se percibe, y siempre es bueno que todo el mundo venga con esa energía y esa positividad y esas ganas y esa ambición, ¿no? Tocando también un poco, Julen, el aspecto personal, para ti también mucha ilusión, ¿no? Tercera temporada, que se dice pronto. Sí, la tercera temporada, que hoy en día en el mundo del fútbol lógicamente no es sencillo, y menos en equipos de la exigencia del Sevilla, y la afrontamos, bueno, pues si cabe con más ilusión que ninguna. Cada temporada tienes que reinventarte, tienes que adaptarte a la realidad y tienes que sobre todo transmitir esa ilusión y esa ambición a tus jugadores, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Cada temporada siempre es más compleja, más difícil por muchos motivos. En este caso creo que la dificultad va a ser en ser capaces de combatir contra nuestra exigencia o con ella, a la par de ella, para tratar de mejorar en todos los aspectos y seguir creciendo como equipo, y trataremos de transmitir eso. No hay otra manera de afrontar los retos tan bonitos que nos van a venir que con máxima ambición, con la máxima motivación, con una gran mentalidad, y para eso la única herramienta que tenemos es el día a día y el trabajar y aprovechar cada momento de la pretemporada, y en el momento que nos toca actualmente pues aprovechar cada sesión, cada doble sesión, aspectos físicos, tácticos, técnicos y también, por qué no decirlo, mentales, ¿no? Ser capaces de llegar equilibrados a esos inicios de temporada. Lo que ocurre que, bueno, lógicamente nos gustaría tener, como te decía antes, el mayor número de jugadores posible.
tenemos trazado un plan hace tiempo para la siguiente temporada y bueno, todos somos conscientes de las dificultades que está teniendo el mercado, pero también somos conscientes de que poco a poco llegaremos a ese punto donde todos queremos para poder afrontar la temporada que viene con las garantías de ser competitivo, ¿no? Ha dicho una realidad, Julen, que es muy difícil hoy en día en un club estar tantas temporadas. Esa confianza que te da el club, que te transmite, también es importante, ¿no? Para un entrenador, el estar ahí siempre al lado Monchi, el presidente, el vicepresidente, Fernando Navarro, que eso también es importante para un técnico, ¿no? Esa familiaridad que hay en el club. Bueno, sin ninguna duda, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El Sevilla tiene la exigencia y creo que sin ninguna duda es un equipo grande, pero también tiene la peculiaridad de ser un equipo familiar en el aspecto de la cercanía y de ser un equipo también bastante práctico en todos los sentidos, ¿no? Y ejecutivo en ese aspecto. Sin ninguna duda, esa cercanía de la gente del club hace que todo eso lo sintamos sin ninguna duda. No estamos solo nosotros, también los sevillistas. Por ejemplo, Juan Ramírez Montes nos pregunta cómo ve a los jugadores que han regresado tras la cesión, que son futbolistas también que están realizando pretemporada, el caso de Ronnie López, de Idrissi, de Pozo. Bueno, es lo que te decía, todos vienen con la ilusión, la ilusión lógicamente de hacer una buena pretemporada. Todos son conscientes de cuál es su situación y iremos viendo hacia dónde evoluciona la pretemporada, ¿no? Vamos a ver, todavía hay muchos interrogantes abiertos en lo que va a ser la plantilla y seguro que poco a poco en los próximos días se irá todo aclarando en ese aspecto, ¿no? Mientras lo que toca es trabajar con máxima ilusión, máxima ambición para seguir aprovechando los momentos que los jugadores tienen y seguir también quemando etapas, ¿no? Nos decía también, en este caso Juan Pérez, hablando antes de los cedidos, ahora de los canteranos, color canterano ahora. Ya decías, Julen, de que faltan jugadores, esa Eurocopa, la Copa América, ahora los Juegos Olímpicos, pero nos preguntaba Juan Pérez que cómo está viendo los canteranos, que es ese color especial también que hay en la pretemporada, ¿no? Bueno, los canteranos siempre te aportan ese puntito de energía y de ilusión y de hambre por estar en cada entrenamiento, ¿no? Eso es importantísimo y así lo muestran. Yo creo que estamos encantados con el trabajo de ellos, con la aportación y con la disponibilidad y lógicamente es la única manera de llamar la atención del primer equipo y de ser capaces de tirar esa puerta abajo, ¿no? No es sencillo, pero sí es posible y seguro que alguno antes o después lo va a hacer porque tienen talento y nosotros nos toca estar muy atentos a ese talento y darles la mano cuando realmente toca, ¿no? Seguimos en directo en el canal YouTube, en Facebook, en Sevilla Fútbol Club Televisión y en Sevilla Fútbol Club Radio. El mercado está parado, todavía quedan muchos días por delante, pero ha llegado Marko Dimitrovic, un refuerzo para la portería. Ahí hay competencia. Yo siempre digo que si hay competencia en todas las líneas, hace que el equipo sea mejor. Y eso es importante, ¿no? Bueno, la competencia que hay en la portería con su llegada. No, importante no, es definitivo. Es decir, para ser capaces de hacer frente a la exigencia de un club como el Sevilla y de 3 competiciones en las que vamos a estar, sin ninguna duda, la clave es ser capaz de tener una plantilla equilibrada, y una plantilla equilibrada es cuando tienes la posibilidad de poder tener 2 jugadores por puesto y que en un momento dado puedan competir de manera sana, por supuesto, y eso hace que el nivel de competitividad de los entrenamientos sea alto, que el nivel de intensidad, el nivel de mentalidad y esa competencia interna va a hacer que al final salga beneficiado el equipo, ¿no? Y eso sin ninguna duda se consigue a través de esa competitividad interna que se va a generar. Me preguntabas por Marko y lógicamente es una posición en la que esa competitividad siempre va a existir y lo que deseamos es tenerla en todas las posiciones, sin ninguna duda. Que le duela la cabeza a Julen, ¿no? A la hora de elegir, que le duela la cabeza a Julen a la hora de elegir. No, que duela no, que tengamos opciones y que realmente tengamos alternativas para poder lógicamente hacer frente a esa exigencia en la que todos tenemos ganas e ilusión y ambición de hacer frente, ¿no? Porque no es fácil. Yo también digo, Julen, de que el Sevilla muchas veces no somos conscientes de dónde se está moviendo, viendo rivales que ha tenido hace poco enfrente, el Manchester United, de pagar 80 millones de euros por Sancho, y ahí el Sevilla hace 11 meses lo superó y acabó ganando esa 6ª
Copa de la UEFA, que tiene mucho mérito, ¿no? También lo que está haciendo el Sevilla, ese primer año con la sexta Copa de la UEFA, segunda temporada de Julen, pues récord de puntos y una temporada superando también muchos registros, que yo creo, sí, yo creo que tampoco hay que ir tan lejos, no hay que ir ni a Manchester ni a que lógicamente existió. Porque lo tuvimos enfrente hace 2 días. Sí, pero yo creo que la propia Liga Española, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que saber el suelo que pisamos y saber que el quedar cuarto en la Liga Española es una aventura complicadísima y muy difícil. De hecho, a las pruebas me remito, es la segunda vez en la historia que el club la consigue a través de la Liga, ¿no? Directamente. Entonces eso es complejo y difícil, ¿no? Y por eso, y es complejo y difícil porque hay grandes equipos en la Liga Española, equipos muy buenos, equipos que lógicamente tienen plantillas fantásticas también, se refuerzan bien y esa competitividad hace que tengas que estar muy preparado y muy mentalizado en saber lo que te decía antes, que cada temporada va a ser más difícil por lo que has hecho y porque tienes que tratar de superarte a ti mismo, ¿no? Y eso es la única manera de ser capaz de tener posibilidades es lógicamente teniendo ese equipo que todos queremos y luego teniendo esa mentalidad y esa ambición y esa actitud en cada día, en el día a día de cada entrenamiento, ¿no? Faltan jugadores, ya lo hemos dicho, esa Eurocopa con Koundé y Luuk de Jong, la Copa América, Acuña y Papu, preparando los Juegos Olímpicos, Brian y Diego Carlos, pero sí es verdad que es importante y yo creo que fue clave la temporada pasada el que se mantuviera parte del bloque, ¿no? Que ya conoce lo que quiere el técnico de ellos y sabe cuál es la idea del equipo. Eso es importante siempre, ¿no? Sí, todo es importante. Lógicamente, el que haya jugadores que conozcan lo que buscamos y lo que tratamos de buscar en los partidos, aunque siempre tenemos que tratar y buscamos mejorar en todo, ese es un objetivo claro en cada entrenamiento y cada momento del equipo. Lógicamente ese conocimiento mutuo, tanto de ellos hacia el entrenador como el entrenador hacia ellos, es importante sin ninguna duda. Eso no es óbice para que lógicamente siempre que tratemos de o podamos mejorar, tengamos que mejorar, ¿no? O tratemos o queramos mejorar para que tengamos la mejor disponibilidad y las mejores herramientas para esta nueva temporada que va a llegar. Vamos a dejar el tema objetivos para la parte final, pero siguen los sevillistas preguntando, Manu Octubre en este caso, míster, ¿con ganas de volver al Ramón Sánchez Pizjuán con la afición en la grada? Muchísimas por muchas cosas, ¿no? Primero por lo que representa a nivel social, a nivel de salud, es decir, significa que el tema de la pandemia está mejor y que esa posibilidad hace que lógicamente hay un menor sufrimiento de las personas, de las familias y de la gente en general, ¿no? Y luego por lo que significa a nivel interno, a nivel de lo que es el Sevilla, de nuestra afición, de nuestro sentimiento y de sentir a nuestra gente otra vez con nosotros cerca, ¿no? No la hemos dejado de sentir cerca a pesar de no tenerla, porque la hemos sentido, porque la afición del Sevilla se hace sentir de muchas maneras y porque además ha sido el faro que nos ha guiado en cada acción desde que dejamos de sentirlos en el campo, ¿no? Hemos sentido esa cercanía a pesar de no tenerlos visibles y esa energía nos ha dado muchas fuerzas para superar muchos momentos complejos y difíciles que ha habido. Ahora los vamos a tener en la grada y lo vamos a seguir teniendo esos momentos complejos, difíciles me refiero, y esa energía de esa afición nos tiene que hacer superar muchos momentos complejos y difíciles para llegar a los objetivos que queremos, sin ninguna duda. Pero el camino no va a ser fácil y vamos a necesitar de esa afición, en los momentos malos sobre todo. En los momentos buenos es más sencillo, pero los más malos es cuando realmente marca diferencias una afición. Ya que estamos hablando de sentimiento, y es la tercera temporada de Julen Lopetegui, ¿qué tiene el Sevilla Fútbol Club? Realmente eso que atrapa a los jugadores, esa unión, esa comunión que hay siempre grada-equipo, ¿qué tiene el Sevilla Fútbol Club? No, yo creo que tiene muchas cosas, no tiene una cosa en concreto. Yo creo que lo primero que tiene que es un gran club, que está bien estructurado, está bien organizado, tiene una gran afición, tiene una gran exigencia, que además nos obliga a todos a venir con las orejas tiesas cada día al trabajo, al día a día. Y nos obliga a querer ser mejores en cada momento. Yo creo que esa exigencia que sentimos todos los técnicos, la gente que trabaja en el club, los jugadores por supuesto,
pues hace lógicamente que tratemos siempre de querer mejorar y de no conformarnos con lo que hemos hecho. Lo que se hace en el fútbol en el pasado vale de bien poco, está para ahí, para la hemeroteca y ya está. Pero en el fútbol lo que es importante es lo que nos toca hacer en el entrenamiento de la tarde y lo que nos toca hacer cuando termine la tarde mañana, y centrarnos en el día a día, en querer mejorar, en buscar las maneras de mejorar, en convencer a los jugadores cómo tienen que mejorar y lógicamente en tener una plantilla acorde a las exigencias del Sevilla, ¿no? Entramos ya en la recta final, objetivos importantes y una competición donde están los mejores, y ahí está el Sevilla, como es la Champions. Y lo decías, Julen, muchísima ilusión, pero claro, ahí está la Liga, que es el campeonato de la regularidad, la competición que da de comer para el siguiente curso. Está la Copa del Rey también, que es una competición atractiva, y la Champions muy exigente, que los objetivos son claros, ¿no? Sin ninguna duda, son 3 competiciones preciosas, diferentes. La Liga, lógicamente, es en el primer plano la competición de la regularidad, de las 38 jornadas, del día a día, donde tienes que jugar en muchísimas circunstancias, a las 10 de la noche, a las 12 del mediodía, con menos 5 grados, con 40 grados, con situaciones que vienes de jugar cada 3 días o no. Es decir, es la liga donde tienes que habituarte a un contexto diferente en cada momento, y que es la regularidad. La Champions es la competición, lógicamente, más importante a nivel internacional, sin ninguna duda, de todo el mundo, y más exigente, donde tienes que afrontar una primera parte muy compleja y muy difícil para poderte meter en esos octavos, que es realmente dificilísimo, y ante equipos evidentemente muy importantes. Y la Copa es una competición muy bonita, pero por el formato actual tremendamente peligrosa. Es decir, a las pruebas me remito, el año pasado hay grandísimos equipos, el equipo que ganó la Liga y otros equipos que a la primera jornada de Copa pues han quedado fuera, ¿no? Es decir, es una competición tremendamente compleja y difícil porque en el primer momento que juegues contra un equipo además aparentemente inferior en terrenos diferentes, pues te puedes quedar fuera, con lo cual te exige una gran concentración, una gran mentalidad y una gran adaptación a esa exigencia, ¿no? Las dos últimas, una de un sevillista, una pregunta curiosa, Luis Naranjo. Mister, ¿cuál es tu camiseta favorita de las 3 presentadas de este año? Con que lleve el escudo del Sevilla, me da igual, todas. A que lleve el escudo del Sevilla, la mía. Pregunta, en este caso, respuesta clara y contundente. Y la última, ya que son muchos los sevillistas que nos están siguiendo ahora en directo en los distintos medios, ¿qué mensaje le lanza el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui? Y yo el mensaje que sigan ayudándonos, como lo han hecho siempre, a pesar en este caso de haber estado lejos o no presentes, pero hemos sentido su ayuda, que cuando toque las duras, que estén ahí con nosotros, que van a estar, porque es el momento donde se crea realmente un futuro maravilloso, un futuro prometedor, es cuando realmente es capaz de superar momentos complejos y difíciles, y para eso es indiscutible que necesitamos esa energía de la afición, ¿no? Entonces, bueno, pues pedirles eso, y a cambio nosotros le vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en cada día, en cada momento de nuestro trabajo, porque para eso vivimos y trabajamos. Pues Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, muchas gracias por hacer este hueco en la agenda, por estar con nosotros en directo, a seguir con el trabajo, a llenar bien el depósito de gasolina para que dure toda la temporada, que va a ser ilusionante, y ya esta semana pues con ese primer partido amistoso ante el Coventry City. Muchas gracias y un abrazo. Ha sido un placer. Un saludo a todos los sevillistas. Pues Julen Lopetegui lo hemos tenido en directo aquí en los distintos medios del Sevilla Fútbol Club, con respuestas en este caso interesantes y sobre todo con muchísima ilusión de cara a la próxima temporada. Así que aquí despedimos, compañeros, y seguimos con toda la información en los distintos medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Muy buenas tardes.